Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Vamos a retomar algunos temas que desarrollamos durante el 2013, porque sabemos que los tenemos que profundizar, porque a partir de allí nos trazamos nosotros mismos nuevos objetivos y muchas veces también aquellos que nos escuchan o que son entrevistados por nosotros, después también plasman en la realidad algunas cuestiones que han salido de la propia entrevista, de la propia mesa. Avanzamos. Hoy en ESE, los temas pendientes para 2014. En nuestras emisiones del año que pasó, tocamos diversos asuntos sociales y sanitarios sobre los que siempre hay camino por recorrer. Por eso, hoy repasaremos entrevistas de la última temporada en la que se trataron temas que deben mantenerse en agenda. Durante el 2013 desarrollamos distintos temas vinculados con lo político, económico, la salud, temas sociales también, y sabemos que algunos quedaron pendientes para el 2014 u otros más allá de la descripción o el cuadro de situación de esos temas. Desde ya lo que implica es trazarse nuevos objetivos, mirar para adelante, qué quedó pendiente, qué es lo que hay por hacer. Invitamos en una oportunidad a Antonio Lascaleia, quien es el titular del IOMA, que es la obra social estatal más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, para hacer un paralelo entre los distintos temas de la vida política con los de salud. ¿Cómo se puede hablar de justicia en la salud? Y es un punto muy crítico. ¿Sí? Fíjate que a veces uno en el rol de funcionario, en el rol incluso de ciudadano, se desentiende de muchas cosas. Sí. Hoy creo que la justicia está pasando como toda la sociedad. Hay una traslocación de los valores, hay un desorden, quizás podemos decir, del ordenamiento de las prioridades, donde también le toca la salud. Claro. Y nosotros nos vemos frecuentemente cubriendo tratamientos por orden judicial, que no lo dice la ciencia, que no lo dice toda la investigación, el consenso a nivel internacional. Nosotros defendemos el derecho a la salud a rajatabla, es un principio básico. Pero no entendemos cómo a veces el desentendimiento de tomar una responsabilidad y de preguntarle a alguien que dice qué corresponde para un determinado paciente, qué tratamiento, pero no el que dice la obra social, el que dice la ciencia, la investigación, el que dicen los protocolos, los consensos. Y a veces ese desentendimiento hace que se gaste en salud un montón de recursos, ¿sí?, que pueden estar ofrecidos para el conjunto de la población. O sea que se mete, en ese caso, digamos, para que la gente lo entienda, se mete la justicia sin todo el conocimiento, o sea, digamos, avala alguna cuestión. Correcto. Que no tiene que ver con lo científico. La pregunta es muy buena, porque a veces uno cuando dice judicialización piensa que está atacando la justicia. Claro. No. Cuando decimos judicialización no tiene nada que ver con la justicia, sino con la responsabilidad de aquellos que toman decisiones en la justicia. Y a veces hay connivencias, ¿sí?, de los profesionales, de abogados o de jueces, donde nos incluimos toda nuestra rama de la ciencia. Y a veces hay falta de responsabilidad en no ir al fondo del problema, si lo que pide un individuo es lo que corresponde. Claro. Porque si yo doy todo a uno y gasto 100.000, 200.000 pesos, como nos ha pasado, hay mucha gente que no accede a elementos menores. Por eso hay peligro de, por ejemplo, que se desestabilice la economía de una obra social. Totalmente. Por dar, digamos, mayor cantidad, obviamente cumpliendo una orden judicial. Ustedes tampoco la pueden desconocer. Nosotros tenemos hecho una investigación y que la estamos presentando a nivel nacional y en todos los ámbitos judiciales donde nos permiten disertar, donde no decimos lo que nos parece a nosotros. Hemos tomado el número de causa, hemos visto la enfermedad que tiene, hemos visto qué dice la ciencia a nivel internacional para tratar esa patología, cuánto costaría. Y hemos puesto la decisión de un juez que, sin ser médico, tomó por decisión personal, no el derecho a la salud, tomó una decisión de alguien que pidió algo que no corresponde,
Y te puedo decir cifras que se resolverían con 30.000 pesos, terminamos pagando 200.000 pesos. Claro. ¿Sí? Casos que se resolvían con 3.000 pesos, terminamos pagando 18.000 pesos. Y cuando uno multiplica todas estos casos, es muchísimo dinero que sale del financiamiento de las obras sociales. Hay algo que nunca va a cambiar, que es la relación de confianza entre el paciente y el médico. Pero sí cambiaron las formas. Claro. Sí cambiaron las formas. Cuando uno va a un médico y, como se dice vulgarmente, le toman la presión arriba de la manga de la camisa, ha cambiado nuestra profesión. Claro. O cuando entra un paciente y yo no lo saludo, no le pregunto lo que tiene, yo soy causante también de muchas de esas cosas. El internet ha ayudado a que, si uno dice que tiene un problema, abre el análisis. Antes no lo abría el paciente, hoy lo abre. Pero te pasa a vos, me pasa a mí. Yo abro el análisis y creo que tengo un problema. Me pongo en internet, le pregunto a internet, claro, y me voy con información. Eso no está mal, porque también nosotros como médicos hemos sido muy soberbios en creer que nosotros somos dioses y decidimos qué es lo que hacer con ese individuo. Entonces también eso me ayuda a que yo tenga que estar más capacitado, tengo que escuchar más, tengo que mantener una mejor relación médico-paciente, pero no puedo inhibir que un paciente me diga. Y si viene un paciente y dice, doctor, hágame una resonancia magnética, yo tengo que explicar que no la necesita y tengo que tener idoneidad y seguridad y confianza con mi paciente, claro, para ayudar a entender que eso no hace falta. Pero es muy bueno. Hay muchos médicos que tienen el miedo a la mala praxis. ¿Hay una cuestión de judicializar estos temas? Digamos, de hacer muchas demandas, mucha cuestión de mala praxis contra los médicos. Hay de todo. Hoy socialmente podemos tener una pelea en una cancha, podemos tener una pelea en la calle, pero también nos pegan a los médicos mientras quieran curar la salud, pero también le pegan a nuestros maestros. Por eso digo, hay un desorden de valores y de prioridades que hoy nuestra sociedad está transitando, que debemos todos, desde el lugar que tenemos, tenés que ir ordenándolo. Sí. Obviamente que hay una medicina llamada defensiva, pero eso no es judicialización. Es cuando un médico teme que si no pide una tomografía se puede llevar por alto algo, entonces claro, yo prefiero gastar más y hacer muchas cosas con tal de que nadie me diga nada. Y te aseguro que no es así. Cuando uno es un buen profesional y hace la ciencia como corresponde, yo puedo diagnosticar una neumonía con una placa de tórax donde gasto 100 pesos y no con una resonancia donde tengo que gastar 4.000. Entonces, también dejar en manos de esa presión nuestra responsabilidad es un tema complicado. En el caso de la salud también es un eje central la prevención. Obviamente, nosotros hace poquito con la Federación Odontológica durante todo el año estamos trabajando en prevención bucal, por ejemplo. ¿Y dónde encontramos el eje? Y encontramos el eje en la mamá, en la mamá embarazada, en el niño, en cómo hacer los cuidados. Pero todo esto toma sentido cuando el gran protagonista es la persona, a lo que nosotros llamamos el autocuidado. Cuando la mujer embarazada entiende que una simple carie puede provocarle en su hijito una disminución en el crecimiento o alguna enfermedad al momento de nacer o un desprendimiento placentario, y dice, era una carie. Claro, por eso uno lo imagina como algo simple. Cuando podamos transmitir el mensaje, es ahí donde la mujer que nos hizo el control odontológico, como ser en el idioma, existe en forma gratuita el control odontológico de la mamá, no solo atendemos a la mamá o ese embarazo, le enseñamos a ver cómo usar el chupete, que avisa habitualmente que hace, se cae el chupete, uno lo lleva a la boca, lo limpia y se lo vuelve a poner. Bueno, también eso es factor de gérmenes y de enfermedad para los niños. Cómo enseñarle el uso del cepillado, a veces hay cosas que se desconocen. No, pero es los fundamental chicos eso. En los primeros 3 años, por ejemplo, necesitan cepillarse con pasta dental. Solamente con el cepillado, al año, al añito y medio, a los 2 años cuando aprenden. Mientras tanto, la mamá es la que lo protege, la mamá es la que tiene que ayudarle a limpiar las encías, consultar con el odontólogo, que si no sabe cómo hacerlo, interpretar eso y después terminar con que el niño aprenda a hacerlo. Claro. Es ahí donde la prevención empieza a tomar un sentido profundo, ¿no? La violencia es un capítulo que no es de la medicina, la violencia es un capítulo social, es un capítulo donde, vuelvo a decirte, vos como maestro ya la sufrís, pero la sufrís también cuando vos viajás en tu auto con un simple choque o que te roce en el auto, alguien se baja y saca un arma y tira 3 tiros. Hace poquito en el hospital de Morón entró una banda
de ladrones y con un revólver en la cabeza hacía que suture a su compañero que había ido a robar. Entonces creo que no hay que tenerle miedo a estas situaciones. Obvio que nadie quiere pasar por esto, pero creo que son los cambios que tenemos que reordenar como sociedad, donde tenemos que revalorizar lo que significa un maestro, lo que significa un médico, pero también tenemos que revalorizar lo que es un policía, lo que es un juez. Entonces creo que hay una cuestión de la violencia que traza todos los lugares. Nosotros hablábamos del capítulo en tu introducción de por qué la preocupación, y en particular IOMA está trabajando sobre la prevención en cuanto a lo que es la salud adolescente. Sí. Nosotros no podemos creer que nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos no pueden entrar en temas delictivos, en droga o en situaciones que hoy la sociedad presiona ampliamente. Entonces creo que hay que trabajar esto, tiene que estar sobre la mesa, tiene que haber un compromiso desde la familia. Por eso yo te decía que no lo resuelve la medicina, lo resuelve un conjunto de acciones. Nosotros como sociedad diagramando todas las herramientas que podamos y la persona tomando un rol protagónico en esto, ¿no? Yo tengo una definición muy particular. Yo creo que la salud es la inclusión en sí misma. Cuando una persona se incluye, empieza a ser identificada. Cuando una persona es identificada y uno le empieza a mostrar a qué puede acceder, empieza a obtener sus derechos. Y esa es la forma de condicionarnos a nosotros, a los políticos, a los funcionarios, a los que estamos al frente de dar respuesta. Cuando uno no existe, cuando uno no está en el censo, cuando uno no está en la cuadrilla, es como que ese problema a nadie le importa. O sea, no está, por eso, no parece. La entrada al sistema, tanto social como sanitario, es existir. Y esto Argentina lo viene haciendo profundamente. Todos estos 10 años de trabajo profundo que ha llevado el Estado adelante ha hecho que muchas familias no solo tengan trabajo, sino que esa identificación del trabajo los hace poseedores de derechos. La cobertura médica y la atención primaria sabemos que son temas principales, les diría que la columna vertebral de la salud. Hay mucho por hacer todavía, así que lo vamos a seguir desarrollando en el 2014. Y desde ya vinieron también los dirigentes de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires, porque ellos hacen un gran aporte desde su institución a la salud toda. Muchas veces también hay algunos proyectos de ley en el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires que surgieron de las propias inquietudes de la Federación Odontológica, ¿no? Pero quisimos dar un pasito más allá, que es la preparación, la capacitación que deben tener los odontólogos en cuanto al perfil social. Y esto los diferencia respecto de los otros profesionales porque los acerca a la comunidad. Esto dijeron. ¿Se puede formar el compromiso social del profesional? Y si es así, ¿cómo? Sí, yo creo que, como decís vos, uno nace con el compromiso social, pero también entiendo que se puede formar y educar para profundizar este compromiso social. Y me parece que en una sociedad, como decía Roberto hace un instante, como la que hoy estamos viviendo, sin duda alguna, cuando hablamos de este porcentaje de casi 50% de personas que están excluidas del sistema de salud o que acceden a través de algún plan del gobierno, me parece que no hay otra posibilidad más que empezar a formar el recurso humano con estas características. Compromiso social, porque el compromiso social además necesita una técnica de abordaje sanitaria totalmente distinta. O sea, estamos hablando de ambientes donde se desarrolla la práctica profesional totalmente distinta. Entonces es necesario, a través de cursos, capacitaciones y formación, lograr que el odontólogo pueda compatibilizar su formación tradicional universitaria con estas cosas. Me parece que es necesario. Habíamos hablado en otra oportunidad de la cantidad de odontólogos que ante la formación para tener un mayor compromiso social frente al paciente acceden, inclusive también quieren ir a otra zona. No es lo mismo atender en Capital Federal que en una zona rural, Roberto. Sí, nosotros tuvimos una alta repercusión cuando lanzamos, por ejemplo, odontólogos comunitarios. Ya veníamos con contar más o menos unos 2.000 odontólogos que se formaron con carácter preventivo, y cuando se inició el curso se agotaron las vacantes. O sea, más de 100 profesionales, calculábamos 80. Hay una gran avidez porque nosotros creemos que esto tiene que ver con un proceso más profundo. Mirá,
Sí. Este año justo se cumplen 30 años del regreso de la democracia. Una de las cosas que nos dejó la dictadura es la disolución de los eslabones de solidaridad. Y me parece que una de las obligaciones también del Estado y de las fuerzas profesionales y organizadas de la sociedad tiene que ver con ayudar a recuperar ese vínculo. Y me parece que cuando se generan oportunidades y se educa en el compromiso, naturalmente la gente responde, como una condición humana que tiene que ver con esto de ayudar al otro. A nosotros no solo nos sorprendió, sino que nos sobrepasó. Y esto que decía Leo, que tiene que ver con la apuesta de la Federación hacia la educación en temas de compromiso social, el compromiso se sostiene a lo largo del tiempo y nosotros lo que hacemos son planes mediatos e inmediatos para que esto tenga una continuidad y pueda ser justamente algo sólido y que quede como una alternativa, un cambio de paradigma en cómo entender la odontología, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros entendemos el paradigma odontológico de otra manera. Como institución lo entendemos de otra manera. Porque si bien entendemos la formación pura y exclusivamente científica, creemos que hoy, vuelvo a reiterar, en una sociedad como en la que estamos viviendo, nosotros necesitamos otro perfil de profesional con un contenido mucho más social. Claro. Y como no lo encontramos en los claustros universitarios, decidimos nosotros, por lo menos en el ámbito donde tenemos acción, empezar a llevar adelante esta capacitación nosotros. ¿Y cómo fue eso, Roberto? Nosotros generamos un debate justamente que participaron las universidades y distintas instituciones en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, porque es un anhelo nuestro esto de debatir qué perfil de profesional necesita la Provincia de Buenos Aires. Entonces, para que esto no quede absolutamente estancado, decidimos ya lanzar con odontólogos comunitarios. Pero fíjate qué interesante porque por primera vez la odontología aborda temas que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Por ejemplo, el odontólogo va a salir capacitado en temas de violencia de género, en temas de psicología, en el estadio previo de las adicciones, que es el uso indebido de sustancias, es decir, que nosotros también vamos a participar como odontólogos en la detección de una problemática antes de que suceda el proceso de adicción, pero a través de detecciones y capacitación para que el odontólogo expanda su conciencia y de verdad pueda diagnosticar con un sentido plural y entienda esta disciplina inserta en un medio que tiene que ver con todo esto. O sea, acá lo peor que nos puede pasar es que nosotros sigamos enseñando para una sociedad que ya no existe. Entonces, si seguimos ese paradigma, vamos a estar perfectamente preparados para un mundo que ya no existe. Claro. Lo que nosotros decimos es, demos lugar al aprendizaje, generemos oportunidades, ampliemos la capacidad del odontólogo, porque además nosotros tenemos una gran deficiencia que tiene que ver con que el odontólogo tiene poca presencia en los hospitales públicos, en los centros de atención primaria de la salud. Y por suerte acabamos de firmar un acuerdo que ha firmado Leo con el Ministerio de Salud, que tiene que ver con que los odontólogos que se forman en odontólogos comunitarios de la FODBA van a realizar una pasantía en los distintos estratos municipales y provinciales para ponerse en contacto directo con esa teoría que recibieron durante la capacitación. Qué bueno eso, ¿eh? Y además no como fin en sí mismo, sino como un medio para lograr algo que es mucho más integral, ¿no? No que va a un solo aspecto. No, lo que nosotros tratamos de hacer es que esto sea integral. Por eso ese abordaje, digamos, no forma parte del paradigma tradicional, como vos decías. Exacto, porque vuelvo al mismo diagnóstico. Estamos formando recursos humanos en las facultades para atender un sector muy chico de la población. Claro, ¿el aspecto humanitario dónde está? Exacto. Y por otro lado, más allá del aspecto humanitario, vuelvo yo otra vez a insistir en la forma de abordaje. Y en esto que vos preguntabas hoy temprano, Roberto. No es lo mismo atender un paciente en Capital Federal, en Caballito, que atender un paciente en La Violeta, que a lo mejor es un paciente que para ir al odontólogo tiene que recorrer 20 kilómetros en bicicleta. Claro. ¿Sí? O a caballo en algunos lugares. Entonces, es totalmente distinto. Y hoy la realidad es que la mayoría del público o de los pacientes a los cuales nosotros le tenemos que dar cobertura está alejada de los centros
y de la alta tecnología. Y está la llegada que tiene el trabajo que ustedes realizan a través de las campañas y cómo estas van progresando también, que han recibido una invitación para formar parte del Congreso Mundial de Salud Pública en Calcuta. Sí. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? En febrero del 2015. Y ya reciben la invitación. Sí, Ya está porque hay empezando que presentar 2015. los trabajos. Sí, es un reconocimiento desde Sí. ya, ¿no? Además quería aportar que varios de los Sí. programas que lleva adelante la Federación han sido adoptados por distintos países de Latinoamérica y para nosotros también es un orgullo porque esto fue una iniciativa propia y tanto, por ejemplo, se da en Brasil, en Centroamérica, en distintos países de Sudamérica han adoptado este plan, bueno, a través también de la Federación Odontológica Latinoamericana, ¿no? Vos nombrabas que mañana justamente es el Día Sí. de la Lucha contra el Cáncer Bucal y esto fue también un pedido de la Federación Odontológica en el seno de un congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana y ya lleva 4 años. Claro, que bueno, se eso es en el celebra. 2015. Para el 2014, ¿qué tienen como proyección? Mira, nosotros estamos comprometidos en trabajar en esta línea en la que estamos trabajando. A nivel educativo vamos a profundizar lo que sería la formación no tradicional. Vamos a seguir con la formación de odontólogos comunitarios. Vamos a incorporar un curso de coaching ontológico para federados que va a dictar Roberto. Y vamos a trabajar en todo lo que sea formación no tradicional, que es donde creemos que hay mayor déficit. Cuando hablamos de la capacitación del profesional y que lo acerca a la comunidad, es un aspecto desde ya que lo lleva a algo más integral, a tener un contacto más cercano con los discapacitados, con las personas carecientes, con aquellas que no tienen información y desde ya al propio profesional se le generan otras inquietudes y otros objetivos. Quien estuvo con nosotros en el año 2013 en uno de nuestros programas ha sido María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien ha estado muy atenta a los temas sociales. ¿Hay corrupción en el gobierno nacional? Bueno, las denuncias son cada día más amplias, cada día abarcan a más funcionarios. A mí lo que me parece grave frente a estas denuncias son dos cuestiones. La primera es el silencio de la presidenta, porque las denuncias cada vez llegan más cerca de ella y la atacan más personalmente. Pero y la puede verdad ser es que haya corrupción y que ella no se haya enterado de esos casos si de es corrupción. así, tiene que salir a aclararlo, tiene que salir a decirlo, porque la escala de las denuncias es cada vez más grave y la verdad es que la gente que, tanto los que la votaron como los que no la votaron se merecen una explicación. ¿Y cuál ¿no? es el de todo funcionamiento esto. de la justicia en base a investigaciones que en realidad provienen del periodismo y se hacen Y el públicas? segundo problema es ese. El segundo problema es una justicia que tarda años, a veces más de 10 años, en dar una respuesta frente a un caso de corrupción, que en este caso uno no termina de entender por qué hay tantos jueces que entienden sobre la misma cuestión. Uno entiende sobre el enriquecimiento ilícito, otro sobre los bolsos, otro sobre la bóveda, como si no fuera todo lo mismo. ¿Debiese unificarse las causas? Y está claro que la fragmentación hace que la cosa sea más lenta, esta discusión de competencias, si el juez es de Santa Cruz, si el juez es federal, digo, todo pareciera que tiende a que esto sea cada vez más lento, se vaya disolviendo en el tiempo y una vez más la gente vuelva a sentir que frente a una denuncia grave de corrupción no pasa nada. ¿Reconocen que hay muchas complicaciones en el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires? Totalmente. O sea, yo viajo todos los días por la ciudad, transito esta ciudad ¿En el Metrobús y sé también? lo complicado. He viajado en el Metrobús de Juan B. Justo, que voy a decir que la verdad que ha sido un hallazgo. Las veces que me he subido al Metrobús de Juan B. Justo, la gente que viaja ahí no hace más que reconocerme el cambio de cómo viajaba antes y cómo viaja hoy, porque viaja mucho más rápido. En el caso del 9 de julio va a ser igual como ese. De todas maneras hubo muchas complicaciones, medidas cautelares y demás por lo que implica para el medio ambiente el hecho de que haya menos espacios verdes en el lugar, ¿no? Afortunadamente la justicia ya nos dio la razón y nosotros nos comprometimos que cuando la obra termine va a haber la misma cantidad de espacios verdes que había cuando empezó. Ese compromiso ha quedado Y eso es un compromiso explícito. judicial, digamos, un compromiso con la justicia, así que por supuesto se va a cumplir, además de que vamos a plantar muchos más árboles de los que había originalmente. Con lo cual toda la cuestión medioambiental está saldada, pero creo que lo más importante es que, al igual que en Juan B. Justo, los que hoy tardan en cruzar la 9 de julio 50-55 minutos en colectivo, van a tardar 20 minutos. Esa es la diferencia del Metrobús. Y para todos los que usamos auto, el mensaje es:
el 70% de la gente que viaja en la Ciudad de Buenos Aires lo hace en colectivo. Es a ellos a quienes tenemos que priorizar y aquellos que usamos auto, y bueno, probablemente tengamos que esperar un poco más. Uno de los temas que preocupan a todos los ciudadanos, e inclusive también están inmersos en cuanto a la definición del voto, es la inseguridad. La Policía Metropolitana para muchos no cumplió con las expectativas que se esperaban de parte del gobierno. No sé si para ustedes las cumplió en cuanto a cantidad y calidad en cuanto a servicio también. En los barrios donde está es una policía querida y apoyada, ¿no?, por los vecinos. El problema es que es una policía de 4.000 efectivos, cuando para esta ciudad de Buenos Aires se necesitan no menos de 15.000. ¿Y por qué la diferencia? La diferencia es porque de a poco la policía hay que formarla, requieren estar un año en el instituto de policía que hemos creado. Algunos dicen que han sido ex policías también, que forman Algunos parte, vienen de otras fuerzas, pero aún no, exonerados no pueden Sí. ser porque por ley no podemos incorporar un policía que haya tenido dificultades en otra fuerza. En todo caso, ellos se han retirado o se han dado de baja. Pero no tienen antecedentes negativos en su legajo. Ahora sí, todos, incluso los que vienen de otras fuerzas, también tienen que pasar por el instituto policial, que está administrado por jueces, por fiscales de la ciudad. Digo, hay un enfoque muy orientado al respeto de la ley y además son policías que son bien pagos, cobran mejor en el sueldo básico que el resto de las fuerzas. Por eso mismo no hacen adicionales, porque queremos que cuando hagan su trabajo estén despiertos y no hayan tenido que pasar la noche custodiando a lo mejor un banco o un supermercado. Bueno, y eso hace una policía diferente, pero es costosa, hay que armarla en el tiempo. En otras ciudades ha llevado hasta 10 y 14 años, ¿no?, que pongan en marcha una policía propia. ¿Macri dónde se lo imagina de acá a unos años? Y cuando yo me involucré en el PRO, que fue el primer espacio donde yo hice política porque no tenía militancia previa, yo lo hice pensando en que quería que Mauricio fuera presidente, así que a mí me encantaría que en el 2015 él fuera presidente. Trabajo también para eso. Además de ser funcionaria, soy militante del PRO. ¿Y si es presidente, usted qué cargo ocuparía? Si él es presidente, voy a estar donde él me necesite, porque la verdad es que así como disfruté mucho acompañarlo en la ciudad, disfrutaría mucho acompañándolo si es presidente. Los temas de salud y sociales han sido el eje vertebral durante el 2013 y lo seguirán siendo en el 2014. Ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos reencontramos como siempre el próximo miércoles a las 18:30 por Metro. Muchísimas gracias. Becar abre una nueva convocatoria de becas de estadías cortas en el exterior para doctorados. Si estás haciendo un doctorado en el país en áreas de desarrollo prioritario como hidrocarburos, energías renovables, medio ambiente y más, tenés tiempo de inscribirte hasta el 2 de diciembre. Argentina necesita más profesionales, capacitados en áreas estratégicas para su desarrollo. Ya se firmaron acuerdos con CONICET y la Fundación YPF para que investigadores argentinos puedan realizar una estadía corta en el exterior y viajar a más de 40 países con prestigiosas instituciones. Ingresá en www.becar.gov.ar y entérate más. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.